del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, hermanos queridos. Una vez más estamos gozosos en la presencia de Dios, listos para estudiar el santo libro de Dios, la palabra inspirada que es útil para redarguir, instruir, para enmendar, a fin de que el hombre sea salvo, dice la Biblia. Y esta mañana antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios por su palabra. Maravilloso Padre, bueno eres para siempre, Señor. Grande en misericordia, Jehová de los ejércitos. Esta mañana, Señor, no podemos abrir tu palabra sin pedir tu permiso, sin pedir la dirección del Santo Espíritu. Señor, toca cada corazón, toca cada mente congregada en este lugar. Que podamos, Señor, concentrarnos en el Hijo de Dios, que podamos ver a Cristo y recibir la fortaleza para seguir en la vida cristiana. Ayúdanos, oh Dios, que tu presencia esté en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la venida de Cristo ha sido tema presente desde los tiempos de la iglesia primitiva. Hablar de la venida de Cristo es hablar del tema permanente de la iglesia primitiva. Era un tema que estaba permanentemente en cada una de las predicaciones de la iglesia del siglo I. Se llegó a considerar, vamos a ir al libro de Tito, el capítulo 2. Tito, libro de Tito, un libro pequeñito, ahí por Timoteo. Se llegó a considerar la venida de Cristo como el oxígeno que la gente necesitaba, ya que en el siglo I había mucha persecución, mucha maldad hacia los cristianos. En el libro de Tito, el apóstol Pablo hace uso de esta herramienta, de esta joya, para recordarla. Ahí está Tito después de las cartas a Timoteo. Dice Tito el capítulo 2. Tito el capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. Y utiliza el griego Macarius, que significa felicidad a plenitud, o algunos lo traducen como 7 veces felices, aquí lo traduce como bienaventurado. La bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este texto es muy profundo también porque presenta
a Jesucristo como Dios. Ahí Pablo no deja dudas acerca de la divinidad de Cristo. Y hay una palabra que esta mañana vamos a estudiar un poquito, cuando Pablo habla de que la venida de Cristo es una manifestación. Manifestación. Y la palabra griega que aparece ahí, la palabra griega para manifestación es la palabra parusía, que significa una gran explosión, algo inmensamente gigantesco. Y utiliza en la palabra esperanza, que está traducido como esperanza, utiliza el término griego epifanía, de donde la gente ha tomado el nombre de Epifanio, que significa una revelación, como una demostración de Dios hacia la humanidad. Así que es interesante cuando Pablo habla de la venida de Cristo, la presenta como la gran manifestación, como la explosión, la parusía, una venida explosiva, una venida gigantesca. Recientemente hablábamos con el doctor acerca de los temblores de esta semana, ¿verdad? No sé cuántos sintieron los temblores, ¿verdad? De esta semana. Ayer hablaba con la hermana Olivares también de esto. Y estas son vislumbres. Imagínense, hermano, cuando Cristo venga. La venida, si la gente tiene temor por 20 o 30 segundos de movimiento o un minuto, imagínese usted, hermano, cuando Cristo venga. Imagínese, hermano, que el terremoto que va a suceder en la venida de Cristo es tan potente, que las islas, y hay islas grandes, hermano, como Cuba, Australia, Groenlandia, dice que van a moverse de sus lugares. En el 2004, con el tsunami que se dio al lado de Indonesia, específicamente en la isla de Sumatra, según los estudios de los geólogos, fue tan potente, estamos hablando de un tsunami, un maremoto que provocó un tsunami, un 25 de diciembre, amaneciendo 25 de diciembre. ¿Cómo amanece la gente el 25 de diciembre normalmente, hermano? Alcoholizados, en orgías, y hermano, en época navideña y de vacaciones, el mar se salió con olas de hasta 12 metros. Hay videos donde el mar llegaba y bañaba edificios de hasta 5 o 6 pies. Y los números no mienten, más de 500,000 muertos en cerca de 11 países. ¿Qué le parece? En una oleada. Así que por eso Pablo utiliza el griego parusía como la gran explosión, la gran manifestación de lo que es la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué me estoy introduciendo con este término de Tito 2:13? Porque esto se vino a convertir en el aliento del creyente del primer siglo. Los creyentes se animaban unos a otros y se decían, aguantemos porque Cristo viene pronto. Y estaban convencidos, tan convencidos, de que la venida de Cristo era en esos días que todos ellos, hermanos, se dieron por entero a la obra. Todos ellos, toda esta generación. Por algo es la generación de oro del Evangelio. Todos ellos. ¿Hasta qué punto estaban convencidos? Libro de Hechos 2. Vaya conmigo al libro de Hechos 2. A ver si nosotros tenemos este nivel de convicción que tuvieron ellos, hermano. Estos eran adventistas.
A veces nosotros decimos, yo soy adventista, pero ¿tú sabes lo que significa ser adventista realmente? Hermano, el adventista por naturaleza está convencido de que Cristo viene en sus días. El adventista vive él como que si cada día es el último, ¿a dónde? El último de la tierra. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cómo caminaríamos nosotros si nos levantásemos cada mañana con la determinación y la fe de que Cristo viene ese día? ¿Cómo sería nuestro comportamiento? ¿Cómo sería nuestra consagración? ¿Qué cosas priorizaríamos, hermano? Hechos 2, versículo 41. Note lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerden que ellos están con la mentalidad de que Él viene en esos días. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para ellos la obra era prioridad. Para ellos la obra era prioridad. ¿Por qué? Por una razón. Cristo venía y había que terminar de predicar lo más rápido posible. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo tenían las cosas? Oiga eso, hermano. Tenían en común las cosas. ¿Por qué, hermano? ¿Qué cosa es tener en común las cosas? Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Porque para ellos eso era secundario. Para ellos las cosas materiales ocupaban un segundo lugar. Porque ellos estaban convencidos de qué cosa. ¿De qué cosa estaban convencidos ellos? De que Cristo iba a venir en sus días. Ahora hay una pregunta interesante para nosotros, hermanos, que surge de estos textos. ¿Realmente nosotros creemos que Cristo viene en nuestros días? Ya no le pregunto yo si usted cree que Cristo viene antes que cierre el 2021. De paso, le voy a decir algo, hermano. Cristo puede venir hoy. A ver, solo 2 amenes. El día y la hora. Eso en serio. Cristo puede venir hoy. Porque dice que Él es soberano. Pero ¿hasta qué punto en algún momento de nuestra experiencia, esperando a Jesús, hemos perdido la perspectiva de lo que Pablo tuvo hasta el último día de su aliento? Pablo jamás perdió esta perspectiva. Pablo vivía y respiraba y él decía, va a venir. Y ellos lo esperaban, hermano, ellos lo esperaban ese día. Y entonces dice el versículo 44, versículo 45. Mire cuánta era la fe. A ver si nosotros tenemos esta fe. ¿Vendían qué cosa? Okay. ¿Por qué lo hacían, hermano? ¿Por qué cree usted que lo hacían, hermano? Porque ellos decían, ya Cristo viene. Y como ya Cristo viene, ¿para qué voy a tener propiedades? Las vendo y todo lo que ellos vendían, ¿para qué lo utilizaban? Para la obra. Para la obra. En otras palabras, hermano, estaban tan convencidos de que Cristo iba a venir, de que las cosas aún, oiga bien esto, hermano, aún sus pertenencias, aún sus bienes, hermano, yo creo que los bienes es algo importante,
eso se deshacían de eso, hermano. Y decían, para la obra es lo más importante. Esta es una generación, hermano, que no se ha vuelto a repetir. ¿Sabe cuándo se repitió esta generación? Gente así, para el 44 de 1800. El movimiento adventista en su inicio se deshizo de todo. Porque igual que ellos, ¿sabe qué decían los del 44? Cristo, ¿qué cosa? Bien. Y entonces llegaron a una conclusión tan certera de que a él venía, de que dijeron, no tiene ningún sentido conservar cosas porque Cristo viene, más bien vendámosla y hagamos la obra con la plata, porque aquí es la venida. La manera como la venida de Cristo te transforma la visión de la vida, hermano, eso es espectacular, hermano. La manera como ves la vida cuando estás convencido de que Cristo viene. Y dice el versículo 45, vendían las propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo con alegría. ¿Cómo? Y después que vendían las cosas, ¿cómo estaban? ¿Con qué dice que estaban? Con alegría y qué cosa. O sea, no estaban tristes por haber vendido la casa. Imagínese usted y yo, hermano, ay, qué tristeza vender mi casa. Tanto que me costó, diría usted, tanto que me costó. Esta gente no, hermano. Vendían una casa y al día siguiente estaban riéndose. Porque para ellos, Cristo, ¿qué cosa? Venía. Ahora, incluso note lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, Pablo está contagiado, y estamos hablando de unos 10 o 12 años después, porque esto del Pentecostés sucede alrededor del 32, 31 y 32, y ya Tesalonicenses se escribe como en el 62, 61. Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, Pablo dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos, ¿qué cosa? Quedado. Pablo dice, es que Él ya viene, hermano. Nosotros vamos a estar listos. Él ya viene. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo estaba convencido, era una mentalidad pareja de todos ellos. Todos ellos decían, Él ya viene. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis 22, vaya por favor a Apocalipsis 22. Pasan los años, pasan las décadas, uno a uno van muriendo, uno a uno los apóstoles fueron muertos. Y entonces allá por el año 96, 97, está Juan el apóstol, y mire lo que dice Juan, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 17. Note lo que dice Juan. Ahí han pasado más de unos 40 o 50 años del reavivamiento que hubo ahí. Lamentablemente, y hay que decirlo, allí ya la iglesia, el evangelio va en un descenso que lo va a llevar hasta el 300 y pico con el bautismo de Constantino, para entrar en un largo sueño y letargo espiritual. Y dice allí en el versículo 17, el espíritu y la esposa, dice ¿cómo? Ven. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere,
tome del agua de la vida gratuitamente. Y entonces él está diciendo, ven Señor, ven Señor. Pero obviamente ya ha golpeado mucho el tiempo que ha pasado. Y con los años, el diablo fue ahogando esta verdad solemne, hermano. Pasaron los siglos, los siglos, los siglos y los siglos. Y allá por los años 1700, con el nacimiento de unos jóvenes, habían unos jóvenes en la Universidad de Oxford, allá por 1700, unos jóvenes de apellido Wesley, los hermanos Charles, Carlos, John, y ellos fundaron un movimiento que lo comenzaban llamando al principio como Club de Santidad. Ellos estaban rescatando la verdad de la venida de Cristo. Fue un intento de los hermanos Wesley. Con los años, ellos uno a uno fueron falleciendo y ese movimiento quedó en lo que sería la iglesia la primera iglesia de Elena de White, el movimiento, lo que se conoció como la iglesia metodista, pero muchos años después. Y luego vino un predicador llamado Charles Fitch, entrando a los 1800, comenzó a hablar de la venida de Cristo y el movimiento comenzó a tomar auge. El discípulo cristiano, el lector bíblico, comenzó a enamorarse de este tema. Pero estamos hablando, hermanos, de los 1780, 90, más de 17 siglos después de aquel movimiento de oro, de lo que vamos a llamar la generación dorada, la generación de la iglesia primitiva, una generación enamorada de la venida de Cristo, enamorada como no ha existido otra generación. Era su canto, su tema y su estilo de vida. Y decían ellos, esto ya viene, al punto, hay que vender todo, deshagámonos de todo, aquí lo que importa es que Él viene. Una convicción, hermano, una convicción que se vino a dar cuando se da el movimiento de 1800 y algo, y hubo algunos buenos predicadores, como Lacunza, un chileno, que tuvo buen auge, y entonces en esos tiempos, hermanos, en esos tiempos el diablo notó que el cristianismo se estaba enamorando de nuevo de la venida de Cristo. Y el diablo se dio cuenta de que, y el diablo lo sabe, que cuando el cristiano, cuando tú y yo ponemos en agenda la venida de Cristo, entonces nuestra vida va a ser completamente consagrada a la obra de Dios. No habrá otro tema más importante en tu vida y en mi vida que la obra de Dios. Nos vamos a convertir en misioneros, en predicadores, en personas dedicadas a cumplir la misión. Y entonces el diablo levantó a un famoso predicador británico llamado Charles Darwin. Este Darwin, parecido al que hizo también el libro de las especies, este Darwin comenzó a hacer unos tomos, y porque se estaba predicando de la venida de Cristo. Y entonces acá en Norteamérica, Miller, Snow, Loughborough y una serie de evangelistas como Josiah Haynes estaban predicando y diciéndole a la gente, y miren, Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y hay que prepararse, y Cristo viene. Y fue tan lindo el movimiento que la gente comenzó a hacer lo mismo que hicieron en el siglo I. Se volvió a repetir la experiencia de aquella generación de oro. La gente dijo, no hay estudios, vendamos casa, hacienda. Y la gente se fue despojando y la gente patrocinaba el movimiento de el regreso de Cristo, con la única diferencia, y hay que aclararlo, que el movimiento del 44 tenía fechas, y eso era un error, porque la Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero tenían el mismo fervor.
Y como Satanás notó el crecimiento y el avance de la predicación de la venida, se estaban escribiendo más libros, se estaban escribiendo más cosas, entonces el diablo comenzó a preparar y a engañar al mundo. Y entonces surgió un hombre que tuvo mucho eco, lamentablemente, en el mundo protestante, con el tema de las dispensaciones. ¿Y en qué consisten las dispensaciones? Algo sencillo. El hombre tomó la Biblia y le dijo, en la Biblia hay un principio que usted nunca debe de olvidar. Quiero que lo lea ese principio. Vamos a ir a Malaquías. Hay un principio que recorre cada libro de la Biblia, hermano. Hay un principio que recorre cada hoja de la Biblia. Vamos a ir al libro de Malaquías. Vamos a ir al libro de Malaquías, el capítulo 4. Malaquías, el capítulo 4. Note lo que dice la palabra. Capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de Malaquías. Note lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Malaquías hay un principio. Hay un principio. Note lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. En Malaquías, el capítulo 3. Y en el versículo 18, Malaquías, el capítulo 3, versículo 18, Malaquías 3, 18 dice, entonces os volveréis, dice el Señor, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. El principio que Dios establece es que Él es parejo. Vamos ahora a Hebreos 13. Vaya conmigo a Hebreos 13. Es el mismo principio de Hebreos, el capítulo 13. Note lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 13, versículo 8. Hay un principio que usted no debe de olvidar cuando estudie la Biblia. Hebreos 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y ¿cómo? Siempre. Note bien. Note bien. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Y por los siglos de los siglos, hermano. Ahora, ¿qué significa este principio? De que Cristo ha tratado a todas las personas de la misma manera, hermano. ¿Por qué lo explicamos este principio? Porque la postura de Darby es que Cristo tiene un trato diferente con cada generación. Y entonces él tomó la Biblia y entonces la Biblia la dividió en épocas. Y entonces él dividió 7 épocas. Y dijo él no es el mismo ayer, ni hoy, ni siempre. Contradiciendo lo que ya leímos en Hebreos 13:5. Mire bien. Y entonces dice, para Adán, él tuvo un trato especial. Y entonces él dijo, agarró la pizarra y dijo, la era de Adán. O la dispensación de Adán. Pero luego él tuvo otra era, el diluvio. Y entonces agarró la tiza, el crayón y dijo la dispensación del diluvio. Y él iba haciendo pausa. Y el problema de eso, hermano, es que te va presentando a un Dios distinto en cada era. Por eso es normal que el hermano evangélico viene y le dice, es que tú estás en la era de la ley, le dice el hermano adventista. Lo que pasa es que donde tú estás yendo, Mario, y te están llevando al tiempo de la ley, ya eso ya pasó. Porque la mentalidad de él es que la Biblia se divide en qué cosa, en eras, en dispensaciones. Le dice, no, es que el sábado no hay que guardarlo.
El sábado fue para el tiempo de la ley, la dispensación de la ley. Ya nosotros no estamos en esa dispensación. Ya nosotros estamos en la dispensación de la iglesia. Y entonces vino Darwin, agarró la pizarra y sacó 7. Sacó la era del Edén, la era de Noé, la era del Sinaí. Y entonces él dice, sí, en el Sinaí sí, ahí había ley, había que cumplirla. Ahí esa gente tenía que circuncidarse, tenía que matar corderos, pobrecito. Y entonces, pero eso solo para ellos. Mire que fue, y déjeme decirle, hermano, que fue un engaño también, porque el diablo estaba notando que la gente estaba entusiasmada con la venida de Cristo, la gente estaba viviendo un avivamiento como hubo en el siglo I, y entonces el diablo dijo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, aquí hay que meter un gol y bien metido. Y comenzó eso a permear a todos los predicadores, a permear como el agua va corroyendo, como el sarro se va comiendo el hierro. Y entonces él hizo 7 etapas: el Edén, el diluvio, el Sinaí, la monarquía, que era la etapa de los reyes, y luego hizo la 5ª, que era la etapa de Jesucristo, cuando Cristo vino en los evangelios. Y después, por eso es que ellos vienen y le dicen, no, es que ya nosotros estamos en la gracia. Vos ya no tenés que guardar sábado, puedes comer chancho, puedes comer todo, porque ya eso era para aquella gente. Una distorsión total del evangelio y de la Biblia, hermano. Y por eso usted ve que esa gente brinca y salta y dice, no, lo que sea. La vez pasada yo estudiaba con un pastor este tema y llegó un punto en que él se molestó porque yo le demostré, como se lo demuestro a ustedes esta mañana, que ese tipo de interpretación bíblica es satánico, porque Dios nunca ha tratado al ser humano a través de eras, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y porque su ley es eterna. Y entonces el hombre se molestó tanto que me dijo, ¿sabes una cosa? Me dice, si tenés un chiquero de cerdo en tu casa, tráemelo y yo me lo como, me dice. Bueno, ni lo uno ni lo otro, le digo, porque gracias a Dios no tengo, le digo. Y gracias a Dios no te lo daría, le digo. Pero estaba tan violento, porque eso no, el dispensacionalismo no tiene respaldo bíblico. Más sin embargo, hermano, es una verdad casi universal actualmente hoy en día. Lamentablemente, él vino y se llegó a Jesucristo, pero en la 5ª era hay un problema. Vamos a Juan, vaya conmigo a Juan. En la 5ª era sucedió un problema que no estaba en los planes de esta gente. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 1. Por eso usted ve esta gente que tiene banderitas de Israel y ellos dicen, no, es que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, dice. Porque la mentalidad dispensacionalista eso cree. Para el dispensacionalista, la iglesia es como un pie de amigo, es como un injerto, pero no es el verdadero. Vamos a ir al libro de Juan 1:11. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. A los suyos vino y no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Hay que hacer otra era. Hay que hacer otra dispensación. Y entonces vinieron ellos y hicieron la dispensación de la iglesia, que es la secta, de paso. Es la secta. Por eso si usted está en una iglesia evangélica, viene el pastor y le dice, no ande leyendo Daniel ni Apocalipsis, porque eso no es de nuestro tiempo. Porque cuando usted viene y le lee Apocalipsis, lee Daniel y lee la profecía, dice, no te quebres la vida con eso. Eso es en la dispensación del anticristo. Cuando eso pase, nosotros ya estamos allá en primera fila, en chinele gancho, con chor, en hamaca, con jugo de piña, y nosotros nos estamos viendo de largo el show. Felices, happy ellos. Según ellos, nosotros nos vamos volando, felices, y el enrollo queda aquí con el anticristo, Israel y los que quedan acá.
Y la iglesia, happy, bebiendo jugo de manzana. Así la pinta. Y por eso entonces dice, es que la venida viene, pero invisible. Y entonces se da el arrebatamiento. Y entonces dice, eso es la tribulación y la bestia y la persecución y los sellos y la marca de la bestia. Eso no te quebré la vida, porque eso es en esa séptima dispensación. Y cuando eso venga, vos y yo ya estamos allá tranquilitos del mundo. Así dicen ellos. En otras palabras, según esa mentalidad, obviamente antibíblica, la iglesia no pasa por la tribulación. ¿Y qué es lo que vino a crear esto? Al punto, hermano, que hoy por hoy el cristianismo, con excepción de los adventistas, el cristianismo da por hecho que la venida de Cristo es una venida invisible. Sí, hermano. Viene, quedito, solo se va a la iglesia. Porque hay un problema. En la quinta dispensación, que ellos llaman a la quinta dispensación, la dispensación de Cristo, ahí como que un tornillo se zafó. Y entonces dijeron ellos, ¿cómo lo arreglamos? Porque resulta que Israel corta con Dios. Y ahí lo dice, a los suyos vino y los suyos. Ahí hay un problema. Y el problema se agrava cuando Jesús le dice en Juan 8, porque ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y le dicen a Cristo, nosotros no somos hijos de porneia. El griego porneia usan ahí, que significa pornografía, fornicación, prostitución. Ofenden a Cristo. Entonces Cristo le dice, ustedes lo que son hijos de ¿quién? Del diablo. Si vamos a aumentar de quién somos hijos, pues vamos a aumentar completo, le dice. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces ellos vinieron y arreglaron el asunto y dijeron, bueno, dice, es que Israel, porque cuando Pilato le dijo, el hombre está limpio, ¿qué dijeron? No importa, que nos caiga a nosotros y a nuestros ¿qué? Hay que tener cuidado con lo que usted declara, hermano. Y yo he notado eso en la Biblia. Cuando usted declara una palabra, hermano, a veces Dios se la cumple. Y dice, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y dijo Dios, con gusto. Y en el 70, a todos los hijos los barrieron. Cuando Tito llegó a la ciudad y los desbarató. Más de 1 millón de muertos en la invasión que hizo Tito ahí. Como cuando dijeron allá, en número, ay, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y qué dijo Cristo? ¿De verdad que les gusta el desierto? Va pues, ninguno va a entrar. Y ahí murieron. Solo les cumplió lo que dijeron. Uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Con lo que le dice a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, como Israel se separa de Dios, entonces vienen ellos y dicen, es que hay una secta dispensación, dicen ellos. Y entonces, porque a ellos no les gusta el 7, pero a la fuerza les encajó. Y entonces vienen ellos y dicen, la secta dispensación es la iglesia. Y según ellos, es la dispensación en la cual estamos actualmente. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Vienen ellos y dicen, secta dispensación, pero falta la séptima. ¿Cuál es la séptima? Es cuando Israel vuelve con Dios, llega a ser un imperio mundial, ¿verdad? Y mire, es toda una película. Y se enfrenta a Israel contra el anticristo. Y ahí viene Dios, interviene y salva a los que estén en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y bueno, y hay mucha música cristiana que respalda eso, ¿verdad? A veces yo oigo que en las iglesias adventistas cantan Tierra bendita y divina de Palestina, ¿verdad? Esa canción es sionista, o sea, no debería de cantarse, porque eso más bien es lo que cantan ellos a favor del rapto. Porque ahora la Biblia habla de una Jerusalén pero celestial, de un Israel pero espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema? En primer lugar, ellos dicen, la gracia de Cristo para acá.
Entonces ellos le dicen, es que antes tenías que guardar la ley para salvarte. Ay, te tienen enredado esos adventistas, pobrecito, qué bárbaro, te están exigiendo sábado, te están exigiendo que no comas chancho y le ponen cuadrada la cabeza. Y si usted no maneja esto, usted se envuelve y dice, ay sí, el domingo me tenés palmeando allá. Si usted no maneja estas cosas. Porque ellos le han metido al mundo de que gracia hasta que Cristo vino. Y que antes, pobrecita la gente, es que la ley y tenían que guardar. Y los pobres judíos, pobrecitos. Ay, y esta gente, vienen ellos y dicen, este adventista que te está dando estudio, lo que quiere es arrastrarte para ese engaño. Ya Dios te sacó de eso, no le andes poniéndome. Y comienzan, porque el diablo es muy astuto. Dos textos. A mí me gustan dos textos para desenmascarar eso. Vamos a ir primero al libro de Apocalipsis 13:8. En primer lugar, ¿desde cuándo hay gracia? Y la Biblia lo dice. Porque ellos dicen, no, esa es la dispensación de la ley, pobrecito. Esa gente no se salvaba por gracia, tenían que obedecer, tenían que hacer aquello. Y le ponen la cabeza, hermano, como que vivían en otro tiempo, en otra galaxia. Apocalipsis 13:8, ¿no es lo que dice, hermano? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Hablando del Cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? Dice, desde la creación ¿de qué? Señores, el sacrificio de Cristo se realizó el día que hubo pecado. Lea Génesis. Dios llegó y ese mismo día, dice, ay, ¿por qué no murieron? Porque Dios dijo, el día que él coma, ¿qué cosa? ¿Usted cree que Dios estaba bromeando? Ese mismo día Dios llegó a arreglar el problema. Agarró 2 corderos, los mató y los vistió. Eso se llama gracia. Entonces, ¿desde cuándo hay gracia? Desde el mismo inicio, hermano. Nunca Dios ha puesto la ley para salvar a nadie. Ese es otro engaño de esta gente. Dice, ay no, hermano, te están enredados los adventistas. Eso es falso, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos no leen la Biblia. Y entonces, si usted llega y le dice al pastor, mire, hermano, pero es que aquí en Apocalipsis dice que el cordero murió en el Edén, en el principio del mundo. No anden leyendo Apocalipsis, cerra eso, que eso es para cuando venga el anticristo. Eso no nos acontece a nosotros. Y se van enredando, hermano, y lamentablemente, ¿verdad? No es una cosa, son un engaño total, hermano. Y por eso dice Cristo, dice, ancho y espacioso es el camino que va a ¿dónde? Y me dijo un hermano, un día una hermana evangélica, ay, yo no creo que tan solo ustedes tengan la razón y que todo el mundo esté perdido. Bueno, lea la Biblia, hermana. Es que no es que yo tengo la razón. La Biblia es la que tiene la razón. Y la Biblia dice que son pocos. Ese no es el problema mío, Leo. La Biblia lo dice. La Biblia dice claramente que la mayoría se va a perder. La Biblia no oculta eso. Pero usted tiene el privilegio de leerla y de salir del error. Ahora, Hebreos 4, este otro texto maravilloso. En Hebreos 4 dice que los judíos recibieron el evangelio. El evangelio, así como lo oye, la palabra evangelio. No es que el evangelio no es del Nuevo Testamento, hermano. El evangelio es de él que entró el pecado. Note lo que dice Hebreos, el capítulo 4, dice, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? También a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? La buena nueva. ¿Sabe cuál es la palabra griega original ahí? Evangelio. Evangelio se traduce como buenas noticias. Y dice, a nosotros se nos anunció el evangelio, ¿como a quién? ¿Como a quién? Como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos, hermano. A ellos se les evangelizó también, hermano. A ellos se les enseñó que el perdón era a través de los sacrificios, no a través de la obediencia a la ley. Jamás Dios les dijo, obedezcan la ley y se van a salvar. Dios les dijo, obedezcan y van a ser bendecidos.
porque la obediencia trae bendición. No estamos diciendo que la obediencia, pero no salva. Dios le dijo claramente, van a ir al santuario, degollan al animal y la sangre es redención. Eso era el santuario. Eso era evangelio. Jamás Dios le estableció otra manera de salvarse a ellos que a nosotros. Por eso dice Pablo, ahí dice Pablo, pero a ellos también se les anunció, pero dice, pero no les ayudó, no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada ¿de qué? De fe. Entonces, hermano, no se deje meter ese gol de que el diablo viene y le dice, es que, qué barbaridad, hermano, el evangelio es eterno. Por eso dice el ángel, vi volar sobre el cielo al ángel que tenía el evangelio, ¿cómo? Eterno, no es un invento, existe hasta que vino Cristo. No, hermano, es más, le voy a decir una cosa, hermano, se lo voy a decir. Lee Efesios 1 en casa. El evangelio es un diseño de Dios que se elaboró en los tiempos en que ni Lucifer existía. Con eso se lo digo todo. Porque Dios no es bombero. Me cayó la llamada del incendio, voy a apagar el fuego. No, Dios no trabaja así. Dios dijo, los voy a crear libres y estos pueden pecar. Y elaboró el plan. En los tiempos antiquísimos, cuando no existía ni el mismo diablo. Así que el evangelio no fue que se sacó de la manga, se sacó un as de la manga. Eso no fue, hermano. Por eso que dice el ángel, el evangelio es como eterno, como su hacedor. Pero lamentablemente, hermano, mucha gente no lee la Biblia. Es que mi pastor dice, es que mi líder dice, es que, hermano, y ahí te vas perdiendo y te vas perdiendo. Y cuando miras, terminas apoyando estas mentiras. Otra cosa importante, porque recuerde, una venida invisible. Hay otro punto importante aquí, hermano, y muy satánico. Entonces vienen y ellos le dicen, mira hombre, Brian, vos, si no te vas ahorita en la venida invisible, no es Brian, no te aflijas, hombre, podés andar pecando. Después con el anticristo te salvas, hombre, no, tranquilo, hombre, hay tiempo. Entonces dice, Cristo vino, no me fui. Pero todavía en el anticristo hay salvación, ¿verdad? Sí, hombre, tranquilo, hermano. 2 tiempos de gracia. Mire el otro engaño. Es maestro esto. Entonces dice, tranquilo, puedes estar en fornicación, no te cases, no andas bebiendo guaro, andas fornicando, adulterando, robando, estafando. Más adelante, hombre, más adelante compones tu vida. Tranquilo, no te preocupes. Que Él venga y se lleve a la iglesia, pero todavía tenemos tiempo. Y la gente se duerme. O sea, pues no hay problema que Él venga, dice, porque viene Él y no me va a hacer nada. Cuando la Biblia más bien dice, ahí será el lloro. Hermano, no crea que es juego la venida de Cristo, pero ellos así te la presentan, así lo van presentando, y hermano, el engaño ha venido a ser casi universal. Hay series, películas, cantos, de todo eso, hermano, y la gente, y todos los domingos estos temas, ese tema de engaño, ahí se está predicando. Y la gente dice, gloria a Dios, aleluya. Y la gente diciéndole aleluya a herejía. Por eso dijo el Señor, escudriñad, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando alguien se enamora de la venida de Cristo y de ese tema y lo vive, hermano, y lo hace propio, su vida es completamente distinta. Cuando nuestra experiencia llega a ser la de Pablo, que Pablo dijo, aguardo la bienaventurada y bendita manifestación, hermano, entonces vamos a vivir para eso, Vas a decir, no, ya Cristo viene, voy a prepararme. Cerramos con Apocalipsis 6. Me gusta este texto. Aquí, hermano, la venida de Cristo es tan potente, hermano, que no va a quedar títere con cabeza, hermano. Esto va a ser poderosísimo, hermano. Poderosísimo. Y olvídese de 2 tiempos de gracia. Si viene Cristo y lo haya en la calle en medio, se fue, hermano. No le creyendo a esa mentira del diablo de que viene y no te preocupes, después todavía hay tiempo. Nada, hermano, nada de eso, hermano. Tienes que estar listo, hermano.
tenés que estar listo. Apocalipsis 6, dice la Biblia, capítulo 6, vamos a leer en el versículo 13, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, hermano, como que usted agarra estas cortinas, a los hermanos que no están viendo en las redes, usted la enrolla, hermano. Así se abre el cielo. Y dice, y versículo 15, bueno, el 14, y toda monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Entienden? Hasta las islas, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron, ¿a dónde? En las cuevas y se escondieron en las peñas. ¿Y qué decían, hermano? Y decían a los montes y a las peñas, caed. Olvídese, ¿a dónde es que viene en secreto? Hermano, es tan potente, la tierra tiembla, el cielo se abre, las estrellas caen, hermano, eso va a ser glorioso. Y la luz de Cristo, la luz, usted sabe lo que es la luz de la gloria de Dios, hermano, eso es más que 1000 sol. Es tan potente que envuelve al planeta, hermano, y la gente quiere huir de esa luz. Pero ¿quién es? Ojo, ¿quién es el que quiere huir de esa luz? No solo Satanás, el que hoy huye de esa luz. Como usted oye, hay gente que hoy huye. No me predique. Mira, pero es que vos, nada. Bueno, ese día también va a huir. Si hoy no abrazas esta luz, no la abrazará ese día, hermano. ¿Sí? Hay que acostumbrarse a la luz de Dios. Hay que abrazarla hoy. Por eso Pablo decía, por lo demás me está la corona, la cual me dará a mí y a los que aman su venida. Es tan grande la gloria de Dios ese día que ellos buscan las cuevas, los montes, no solamente para morir, sino porque el resplandor no se soporta. ¿Por qué no se soporta el resplandor? Porque es la presencia de Dios. Ahora le digo, pregunto, ¿usted quiere soportar ese resplandor, hermano? ¿Usted quiere soportar ese resplandor? ¿Y ahí, hermano? Me están haciendo quedar mal con la gente que nos ve en la plataforma. ¿Qué decir la gente en la plataforma? Esa iglesia nos dice, amén. ¿Quiere usted soportar ese fuego? Porque es fuego lo que viene, Brian. Olvídate que viene Cristo, qué bonito. Ahorita en Navidad lo ponen como un bebecito, el arbolito, los regalillos. Eso fue cuando vino, ahora viene en gloria, potente, hermano, agárrese. Que no le metan ese gol presentándole ese Cristo en el pesebrito ahí con los animalitos. Viene en gloria, hermano. Isaías 33, ahí cerramos. Es potente, hermano. Isaías 30. ¿Usted quiere soportar ese fuego? ¿Cuántos quieren soportar ese fuego? Vamos, aquí está la receta, Isaías te la da. Aquí te la da Isaías, hermano. Para que usted vea que nada de secreto, nada de rapto, arrebatamiento, que vino calladito, nada de goles, hermano, no se deje meter esos goles, hermano, esos engaños de todas estas iglesias. Isaías 33, versículo 14. Los pecadores, ¿qué cosa? ¿Cómo están los pecadores? ¡Ay, allá viene! ¡Qué barbaridad! ¡Viene! Bueno, están asombrados, hermano. ¿Por qué? Porque no están listos, hermano. Se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a quienes. Lamentablemente hay muchos de esos, ¿verdad? A la Biblia lo dice. Y dice, oiga bien, 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego? ¿Qué cosa? Cosa seria, caballero, decía el cubano. Versículo, ¿quién de nosotros habitará con las llamas? Eso es lo que viene, No, por eso es que el diablo anda saborizando a la gente, dice, no, viene un rato, tranquilo, viene y nadie sabe, tranquilo, la vida sigue igual. No, nada de eso, papito, viene fuego. Pedro lo dice, viene el día del Señor y todo será quemado. Pedro lo dice claramente. Versículo 15, ¿quién va a sobrevivir? Aquí está. El que camina como, ahí está, ande recto pues, hermano. ¿Usted quiere sobrevivir ese día?
Andemos recto. El que camina en justicia. ¿Qué más? El que habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude su mano para no recibir cohecho. Cohecho es soborno. O plata mala vida. O plata mala vida. Él dice, note bien, el que tapa sus oídos para no oír propuestas, ¿qué cosa? Vaya a otro lado a buscar a quien matar. A mí hábleme de Cristo. El que cierra sus ojos para no ver, ¿qué cosa? Qué barbaridad, hermano. Santidad Jehová, hermano. Sus ojos, su vista, su ser consagrado a Cristo. Cuando esto pase, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan. Y oiga lo que dice el 17. Y oiga lo que... ¿Sabe una cosa, hermano? Antes de leer el 17, ¿sabe lo que dicen los impíos el día que Cristo viene? Oiga lo que dicen. Dice, ¿quién podrá quedar en pie? ¿Sabe como quien dice? Aquí nadie se salva. Falso. Claro que va a haber salvo ese día. No, pero es que eso dicen ellos. Dice, ay, el gran día de su ira ha llegado. Dice, ¿y quién podrá estar en pie? Como quien dice, aquí todos nos fuimos en el saco. Espérate, papito. No. Hay un grupo de gente ese día que va a estar firme. Y dice el 17, tus ojos verán a quién, al rey. ¿A dónde lo vas a ver? Verán la tierra que está lejos. Amén. Cerramos ahí, hermano. Nos pasamos hasta 5 minutos. Ver, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Tus ojos verán al rey, sí o no? Pero viene el rapto y te dice, no lo vas a ver. Créale a la Biblia. No le crea a hombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Tu palabra muestra claramente tu venida gloriosa. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a estar listos, con ahínco, como lo hicieron los hermanos de la iglesia primitiva, como lo hicieron los hermanos del 44. Gentes, hombres y mujeres que ponían a Dios en primer lugar. Ayúdanos y danos esa consagración, Señor, para que cuando tú vengas, como dice Isaías, nuestros ojos vean al Rey en la hermosura de su santidad. Y podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Fortalécenos, Señor, y que este mensaje quede grabado al ir a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.